6 minutos para llegar al final de nuestro programa. La tenemos a Norma Ríos, que ayer tenía un problema con la salida de la voz. Gracias al té maravilloso acá que me han dado. Pero bien, bien. Un poco mejor. Bien, bien. De Derechos Humanos llega Norma y tiene una carta que ella misma ha elaborado con algunas, yo no sé si llamarle quejas, yo diría que es presentación y llamado de atención. Ideas para el debate también, porque creo que nosotros necesitamos darnos un debate alrededor de lo que está pasando en los juicios a los genocidas, y esta es una opinión que yo escribí, lo cuento medio en forma graciosa siempre, pero no lo es. Hace el domingo a la noche, creo que eran las 4 de la mañana, tengo esos ataques de un poco de angustia cruzada con bronca, pero por supuesto está ratificado por toda la dirección de la organización nuestra, y además, bueno, he tenido la satisfacción de que gente para nosotros muy importante del resto, como es detenidos de Mendoza, de Buenos Aires, de La Plata, es decir, de San Luis, organizaciones ya sea de la PDH u otras organizaciones, sobre todo de detenido y gente que está trabajando muy arduamente en los juicios, también de Rosario, me han llamado para decirme que comparten plenamente esta idea. Así que si usted me permite, son unos minutos. Sí, pero cómo no. La leo porque es lo que está escrito, ¿no? Sí, y lo que se ha dado a conocer. Nosotros tenemos la costumbre de hacer algún tipo de escrito en determinados momentos puntuales, que es lo que después decimos, a lo que recurrimos en el tiempo, y siempre nos reímos porque decimos, por suerte podemos resistir el archivo, que no es poca cosa, ¿no? Esto tiene el título, es una pregunta, juicio y castigo. Y dice: la reciente desaparición por poco más de 30 horas de Víctor Martínez, fundamental testigo de la causa Suárez Mason por el asesinato disfrazado de accidente del obispo Ponce de León el 11 de julio del 77 en San Nicolás, muestra una capacidad operativa de los grupos de tareas realmente importante y omnipresente. Una evidente contradicción con la imagen cobarde y patética, en camilla, los ojos cerrados cual verdadero enfermo, porque está sano. Un asco que intentó dejar en jueces y público en general el otrora intocable Luis Patti, a través de todo el juicio que finalmente logró su condena a prisión perpetua, tal lo merece. Vale destacar que este torturador de picana y bala fácil de la dictadura al menemismo, votado reiteradas veces por los vecinos partidarios de la seguridad a cualquier precio, es aún un importante referente de la bonaerense. Bueno es decir que entre estos dos hechos aparentemente inconexos, pero altamente significativos, hay una serie de datos que es necesario destacar, sin por eso agotar el tema ni mucho menos. Víctor Martínez, un testigo de suma importancia, fue secuestrado, drogado y finalmente liberado. Por suerte, no se repitió aquí la trágica historia de Julio López, pero sin dudas esto no terminó. ¿Cuántos secuestros y o desapariciones más harán falta para que se comprenda que el juicio y castigo a los genocidas no puede ser un pálido reflejo de justicia? Que las poquísimas condenas que están firmes, alrededor de 41, más todos los genocidas que disfrutan del bienestar de la prisión domiciliaria, hacen que las condenas, unas 210, sean solo un dato anecdótico para una sociedad demasiado indiferente al tema. Un imperativo ético para quienes soñamos con verdadera justicia, pero a 35 años, sin dudas, no constituyen ningún acto de justicia real, solo hojas de historia que van rescatando historias de lucha, de resistencia, de militancia, de valentías, de cobardías, de horrores y dolores, de sueños y de amores, porque de todo eso está hecha la historia de hombres y mujeres que lucharon por una patria distinta. ¿Cuánto cuesta comprender que solo la prisión de estos criminales de lesa humanidad
el aceleramiento de las causas, la apertura de todos los archivos de la represión y la extensión del brazo de la ley existente hacia todos los cómplices civiles, fundamentalmente económicos como Martínez de Hoz, o institucionales y judiciales como la jueza Cosidoy, y eclesiástico como Monseñor Citelli, etcétera, 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 hará que se limpie un poco, solo un poco, el aire que respiramos. Todos ellos partícipes de un plan de exterminio en aras de la reconvención económica financiera en beneficio de unos pocos. Y aún así, nos quedan los asesinos de las 3A, reciclados eternamente, y los mafiosos de todos pelaje, verdaderos padrinos que acompañan a muy limpios y progresistas candidatos, esos eternos hacedores y disfrutantes de la impunidad cotidiana. Como nos queda la deuda externa, la flexibilización laboral, las tierras en pocas manos, como imposición de una oligarquía que reforzó sus intereses a costa de la sangre de una generación. ¿Con cuántas Silvia supo, cuántas intimidaciones, cuántas amenazas pagaremos el costo de condenar a unos pocos, muy pocos genocidas? Porque es en esa impunidad asqueante y sin retorno donde hace agua la puesta en escena miserable de los Patti, los Bussi y compañía, cuando pretenden mostrarse viejitos, enfermos, olvidadizos e inocentes. Se saben aún tan poderosos que, como en los juicios en Rosario, pueden darse todos los lujos que les otorga una democracia que supieron escupir y pisotear sin vacilaciones, pretendiendo mentirnos en la cara a sabienda que nadie les hará absolutamente nada más que esperar con una paciencia que duele que estos cómplices de silencio e indiferencia frente al dolor de los militantes, madres, familiares, hijos e hijas, los condene. La profundización de la lucha por juicio y castigo a los genocidas es un compromiso que nunca abandonamos los luchadores de derechos humanos y el campo popular. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Bien, Norma, mientras te escuchaba se me ocurrió esta pregunta. ¿Cómo llegas a derechos humanos? ¿Por qué tu interés? Porque sabemos que este es un trabajo que es ad honorem absolutamente, ¿no? ¿Y cómo? Sabemos que es un trabajo arduo. ¿Por qué tu cercanía, tu interés por derechos humanos? Bueno, yo tuve una militancia política y social en la dictadura, tuve a mis compañeros 6 años presos en el terrorismo de Estado. Sabía bien, era de aquellas personas que sin tener un desaparecido directo en la familia, entendía que lo que estaba desapareciendo era un proyecto de país. Yo milité bien, mal, con errores o no, toda la dictadura, y luego de la obediencia de vida y el punto final de Alfonsín y esa etapa del Felices Pascuas, que son estas historias que parecen tan lejanas pero son tan cercanas porque hacen tanto a nuestro presente, ¿no? Yo estaba en Buenos Aires el día del Felices Pascuas, creo que nunca lloré tanto, porque veía que se estaba cerrando la puerta definitivamente para que iba a pasar mucho tiempo para una posibilidad de justicia real. Esto Hubo que un digo día acá, que seguramente lloraste más que ese. El día del indulto en el 89. Sí, pero era como que uno parecía que, bueno, ya después de lo otro era previsible, sí. ¿se entiende? Ya después del punto final de la obediencia de vida era previsible, porque por la cantidad de gente que había en la calle y que era mentira de que no se podía hacer otra cosa y todo lo demás. Uno lo veía porque estabas ahí. Y decía entonces, y luego yo hice como muchos militantes, un semi-retroceso, me concentré mucho en el trabajo sindical y en el trabajo social. Yo trabajaba en una empresa muy grande en ese momento, y bueno, hicimos mutual, hacía colonia gratis para chicos y demás, y mientras seguíamos discutiendo con los compañeros de política y cómo rescatar esta historia. Pero hay algo mucho más puntual, que es que en el año 96 comienzo a estudiar la facultad. Ella era muy grande, un derecho, porque decía que a poco tiempo más harían falta abogados de derechos humanos, cosa que tampoco me equivoqué, y empecé, y eso fue en marzo del 96, y en septiembre del 96 un policía asesina a uno de mis sobrinos, mi hijado y preferido, obviamente,
y lo tira al río para desaparecerlo. Esto lo hace con el objetivo de robar una moto muy grande, muy poderosa, muy linda que tenía mi sobrino, y lo hace con una impunidad tan grande y con la misma metodología del terrorismo de Estado, sí, tal cual, que yo empiezo a pensar con mucha fuerza qué poder y qué valor tiene esa impunidad que nos supieron dar a través del tiempo. Digo, habían pasado los 20 años, es la primera vez que hay una marcha el 24 de marzo del 24 de marzo más grande, y por supuesto recurro a la gente de la asamblea, que en ese momento me da una mano esta cosa de encontrar una reunión con un ministro y demás, ¿no? Y bueno, y cuando esta situación, obviamente, por una casualidad que, bueno, terrible, mi sobrino que estaba, digamos, para desaparecer en el río, aparece por una tormenta que lo deja enganchado y demás, aparecen sus huesitos, sus restos, muy mal. Y entonces, yo, bueno, terminado un poco este tema, me ofrezco en la organización para repartirle algunas cartas, algo, porque además hay algo importante que yo intenté cambiar mucho en estos tiempos, en nuestra organización al menos, y es que los compañeros que trabajaban en derechos humanos se veían como algo inalcanzable, y nosotros pensamos que hay tantos derechos humanos cotidianos que están quebrantados de una u otra manera, a veces hasta por imbecilidad e indiferencia. Sí, esto claro. No siempre tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Hasta por desidia del que te atiende en un Yo te quería, humildemente te quería proponer para la próxima entrada, para la próxima vez que nos visites, sí, a eso me refiero, ¿no? Que charlemos más conceptualmente, los martes, buenísimo, que charlemos, porque por ahí hay mucho, a mí particularmente me resulta muy irritante la gente que por ahí, pero entiendo que lo hacen más que nada por desconocimiento, más que por mala leche, como se dice en el barrio. Cuando te dicen, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, claro, pero los derechos humanos de los delincuentes, y bueno, y por en la época de la subversión, la gente que murió en los atentados terroristas, esos no tienen derechos humanos y ese tipo de cosas. Entonces, por eso te decía, me parece interesante ponerlo. Exactamente, digo, obviamente que no apoyo esto, estoy haciendo eco de lo que dice por ahí la gente, pero insisto, me parece que en muchos casos lo hacen por desconocimiento, más que por una posición ideológica comprometida. Los hay, desde luego, hay gente que cree. Entonces, claro, me parece interesante también la posibilidad de que nos visites para aclarar también este tipo de cosas, ¿no? Para hacer docencia bien entendida, sin ponernos en maestros ciruelas ni mucho menos, pero para por ahí aclarar para este tipo de cosas, porque por ahí hay gente que, insistimos, por ahí no lo sabe y repite, ¿viste? A ustedes porque a través de lo que publican en YouTube de las entrevistas y demás, han venido en este marzo muchos chicos de la Escuela de Superior de Comercio y demás a pedirme entrevistas y trabajos en los que se han sacado excelentes y 10. Así que, y han sido... Pero estudian, manga de vago, que tanto YouTube, estudian ustedes, sacan libros de la biblioteca, torrantes, los voy a agarrar, los voy a reventar. Qué bueno, una alegría muy grande realmente. Es una herramienta que yo utilizo también muchísimo, a pesar de que leo, pero que me acerca mucho a los jóvenes. Carmen del Centro dice, muy linda la lectura, Norma. Sigamos luchando a 30 años del comienzo de las marchas en contra de los genocidios. Todos los martes entonces, ya quedamos como día fijo los martes directamente, fenómeno. Norma Ríos, de Derechos Humanos, estuvo con nosotros, nos leyó esta carta y vamos a seguir hablando de este tema porque es algo que no tenemos que dejar de lado en nuestra memoria, ¿no? Justamente es lo que nos tiene que mantener vivos. Gracias, Norma. No, gracias a ustedes. Hasta el 9 menos 2 minutitos, nosotros casi como que también nos... Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.